Amados hermanos y hermanas de todas las iglesias de Chile y también otros países que nos escuchan, estamos aquí iniciando un mensaje que sería primero mensaje dado en San Bernardo de Chile en las fechas 4 y 5 de abril. Entonces, para que no quede los hermanos sin nada, nosotros entonces resolvemos pasar este mensaje a ustedes. Este mensaje tiene como tema confiar en Dios que resucita los muertos. Primero, 2 Corintios capítulo 1, 8 y 9. Y antes de empezar el mensaje, quería comentar alguna cosa. Por ejemplo, estamos todos sufriendo por causa de coronavirus, no podemos salir a trabajar y somos impuestos a estar en casa. Todo esto para que el virus no se alastre, no se esparza para otras personas, ¿no? Entonces, esto también tampoco necesitamos de quedar asustados con miedo, porque vamos a ver en el Lucas, tengo una palabra del Señor Jesús muy buena aquí. Está en capítulo 21 de Lucas, versículo 7 adelante. Y le preguntaron al Señor Jesús, ¿no? Por supuesto, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y la respuesta del Señor fue: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Versículo 9, y cuando oigáis de guerras y de sediciones acá es revoluciones, ¿no? No os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan. Yo quiero llamar la atención de los hermanos por la palabra del Señor Jesús, que dijo que es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. En Mateos 24, el Señor dijo que es el principio de los dolores. Y aquí dice, no, pero el fin no será inmediatamente. Y entonces vamos a pasar por varias situaciones como esta, porque era necesario pasar por eso para que venga, ¿no?, el reino al final. Versículo 10 dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos. Es lo que hemos visto con nuestros ojos, que últimamente hay aumentado frecuencia de terremotos, ¿no? Y en diferentes lugares, hambres y pestilencia. Pestilencia incluye coronavirus. Es una epidemia que ahora llegó a ser una pandemia. Todo el mundo está sufriendo con eso. Y después de eso viene el hambre, ¿no? Entonces estas dos partes de la pandemia, o sea, pestilencia y hambre siempre caminan juntos. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Eso era necesario que acontezca. Pero el Señor da una palabra de aliento para nosotros que creemos. Él dice en versículo 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Amén. Mismo que seamos llevados delante de gobernantes, gobernadores y tribunales humanos, Él dijo que no se preocupara con lo que vamos a decir. El Señor va a poner palabras en nuestra boca. Amén.
Entonces tengan buen ánimo y vamos a seguir adelante. Y otro punto es importante, aunque estamos aislados, ¿no? Compulsoriamente, sin embargo, no podemos dejarnos de reunirnos. Y hoy tenemos bastantes recursos de aplicativos, de teleconferencia, videoconferencia. Podemos usar acá, en nuestra región, utilizamos mucho el Zoom, que es ZOOM. Esto nos ha facilitado mucho nuestra comunión con los hermanos. Casi todos los días tenemos comunión usando este aplicativo, que es muy bueno. Y también quiero decir que como están todos en casa, aprovechen para recuperar su vida familiar. A veces tiempos de trabajo, no tenemos tiempo para los hijos no tienen tiempo para los padres, y así por adelante. Ahora, como estamos todos en casa, aprovechemos para edificar una vida familiar en Cristo. Amén. Podemos tener bastante conversaciones, podemos orar juntos, que hace mucho tiempo que no lo hacemos. Podemos leer la Biblia juntos y también leer libros espirituales, ¿no? Entonces, todo esto para que no perdamos este contacto con la palabra de Dios. Después, ofrendas. No se olviden de ofrendar. Aunque no se puede ofrendar presencialmente en los locales de reuniones, pero hoy tenemos tecnologías que podemos hacer transferencia bancaria, ¿no? Y creo que todas las localidades tienen esta necesidad de pagar arriendo y otras despensas, otros gastos que tienen ordinariamente. Sin embargo, quería recordarles a ustedes que no se olviden de San Bernardo. Allí hemos acordado de que las iglesias iban a ofrendar para quitar las deudas que tienen allá, ¿no? Entonces, no olviden de eso, por favor, las ofrendas, y que el Señor bendiga a todos, ¿no? Y también la lista de oración. Pasamos la lista de oración para todo Chile, para región norte, región centro y región sur. Cada uno tiene su horario y sigue, por favor, orando, ¿no? Para que esta situación pueda ser acortado los días, sean breves, no que no dure mucho, ¿no? Por otro lado, quería añadir que estamos en América del Sur, donde la profecía en Apocalipsis 12 dice que a la mujer, después que engendró hijo varón, ella fue dado las alas de águila y ella voló, ¿no? Y según lo que sabemos, este lugar donde ella va a posar es el América del Sur, ¿no? Y este lugar es una estrategia de Dios para refugio de sus hijos. Y también hoy nosotros de acá sale todo el recurso financiero para sustentar las obras de América del Norte, América Central, también Europa, África, Asia. Entonces, aquí es muy importante para la economía de Dios, es muy estratégico. Por lo tanto, Satanás no puede dañar esto. Vamos a seguir, y creo que otros países pueden aumentar el número de casos de infectados, pero creo que aquí en Brasil, América del Sur, el Señor va a cortar los días. Amén.
Y esto también es bueno porque con los virus, los líderes de los países, ¿no? Presidentes, he visto presidentes orando, ¿no? Y citando las palabras de la Biblia. ¿Dónde y cuándo eso iba a acontecer? Nunca. Por su orgullo, esto viene para abatir los poderosos de la tierra, para mostrarles que quién es el Señor de verdad. Es nuestro Señor Jesús, nuestro Dios. Amén. Y la oración, la importancia de oración también, quería mostrarles que hemos disfrutado estos días, que está en Proverbios. Proverbios está un libro luego después de Salmos. Proverbios capítulo 8. Aquí está, capítulo 8. Versículo 29 que dice: cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Aquí habla del mar, pero Dios puso un límite para el mar. Y después vamos a ver Jeremías capítulo 5, 22. Aquí es más claro todavía. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Entonces Dios ha puesto, ¿no?, las playas para detener grande avance del mar, ¿no? Grandes olas, grandes ondas que vienen del mar y parece que va a invadir toda la tierra. Sin embargo, cuando llega a las playas, el agua, la onda de agua se termina ahí, no avanza más. ¿Quién ha hecho esto? Es Dios. Dios puso el límite para el mar. Bueno, aplicando esto espiritualmente para hoy, el mundo con coronavirus es como una gran olas del mar, no queriendo nos consumir. Sin embargo, encuentra los granitos de arena y se deshace las ondas del mar. ¿Qué significa eso? Que nuestras oraciones es como granitos de arena. Y cuando vienen grandes olas, ¿no?, coronavirus, qué sé yo, más otras cosas, pestilencias, cosas grandes, terremotos, guerras, tal. Pero cuando llega a estos granitos de arena, cesa su poder. Y las olas vienen con gran potencia, con gran energía. Pero cuando encuentra con los granos de arena, se deshace. Aleluya. Entonces podemos orar, vamos a ser fieles a la oración para deshacer grandes ondas que vienen del mundo. Aleluya. Bueno, vamos a efectivamente entrar en el mensaje. Vamos para 2 Corintios, versículo 1. Versículo 8 y 9. Aquí dice 8. El 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida.
Mira qué situación extrema que nuestros apóstoles han experimentado. Dice que no ignoréis acerca de nuestra tribulación. El tema general de esta serie de mensajes es ministros de la nueva alianza. Tema de la conferencia pasada fue ministerio de la nueva alianza. Ahora hemos dado un paso adelante. Ahora habla de la persona de ministro. ¿Cómo es la persona de ministro del nuevo pacto? Entonces aquí es un buen inicio para aprender, ¿no? Dice que no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Ministro del nuevo pacto está cercado de tribulaciones, mucha presión, ¿no? Muchas cosas que vienen presionando a él. Que no sobrevino en Asia. Pablo añade aquí, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. O sea, nosotros somos muy inteligentes, tenemos habilidades, somos talentosos, y muchas veces cuando enfrentamos la situación, nosotros la enfrentamos con nuestra inteligencia, nuestras maneras, pero el Señor va a llevar a los ministros del nuevo pacto a una situación que no sirve nada de lo que tú eres capaz de hacer. No es por tu capacidad. El Señor quiere llevarte a este extremo, ¿no? Aquí dice, pues fuimos sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Esto es muy bueno. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. O sea, ¿no? Ellos ya no tienen esperanza de vivir. La esperanza de ellos es morir, ¿no? Y versículo 9 es más contundente aún. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ya está sentenciado. Su destino es muerte. Su objetivo ahora es muerte. Pero ahí está. Cuando volvemos al Señor, el Señor siempre nos ha dado una salida para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, si estamos muertos por las grandes tribulaciones, si estamos ya teniendo la sentencia de muerte ya declarado, pero aleluya, podemos confiar en nuestro Dios, no confiar en nosotros. La intención de Dios que pasemos por todas estas pruebas, estas tribulaciones y presiones, es para que no dejemos de confiar en nosotros, para que pasemos a confiar solamente en Dios. Entonces Dios viene a nos socorrer porque Él es Dios que resucita a los muertos. Bueno, vamos más rápido, vamos a saltar para el versículo 12. Aquí también un punto muy importante. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Quería llamar la atención a estas dos palabras, sencillez y sinceridad de Dios. Sencillez es otra palabra, otro sinónimo es simplicidad, ¿no? Y junto con sinceridad. Lo que debemos a Dios es la simplicidad y la sinceridad, ¿no? Podemos ver también en 2 Corintios capítulo 11,
versículos 2 y 3. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí otra vez es la simplicidad. Cuando fuimos creados por Dios, Dios había nos creado simples, sencillos, ¿no? Y sencillos, ¿no? Simples. Pero usted sabe la historia que la serpiente engañó a Eva. Y ella fue convencida a tomar el fruto de la ciencia de bien y del mal. Ahí ocurrió una cosa trágica, ¿no? Que afectó toda la humanidad, que es, ¿no? El distanciamiento de hombre con Dios, ¿no? Entonces, solo para hablar rápido, ¿no? Aquí dice Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dijo, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Primero punto, ellos eran tan simples que andaban desnudos en el huerto de Edén y no sentían nada, ¿no? Y encontraba con el Señor todos los días. Estaba en la presencia del Señor. Pero de pronto comieron del fruto de la ciencia del mal. Cambió. El hombre cambió. Antes estaba tan simples. Ahora fueron abiertos los ojos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué es lo que llevó al hombre a tomar esta actitud? Es porque había comido del fruto de la ciencia de bien y del mal, que Dios dijo para no comeres. ¿No? Entonces, versículo 8, y oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Amén. Dios paseaba en el huerto. Porque cuando iba, era común, todos los días eran igual. Él encontraba con hombre. Pero un día fue encontrarse con el hombre. Este hombre se escondió con su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esto, ¿no? Hiere mucho el corazón de Dios, porque Dios ama la presencia de hombre. Y más adelante, versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿No? Y dijo que oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién le habló que estaba desnudo? Antes era desnudo y iba a la presencia de Dios desnudo, sin problema ninguno, ¿cierto? Y otra cosa, y Dios dijo el 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Has comido de algo de que yo te mandé no comieres? El hombre respondió, mira hermano, quiero que den atención a esto. Cuando hombre comió del fruto de la ciencia del bien y del mal, el hombre comenzó a justificarse.
Viene con argumentos que antes no había argumentación delante de Dios. Él dice, Dios preguntó a él, y el versículo 12, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, cuando el hombre come de fruto de la ciencia de bien y de mal, pasó a argumentar. O sea, este árbol de la ciencia de bien y del mal es lleno de conocimiento, es para argumentos. Y no necesitamos de argumentar, nos autojustificar delante de Dios, porque Dios sabe de todas las cosas. Y la mujer la misma cosa. Entonces Jehová, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor dirigióse a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias de campo, de las bestias, entre todos los animales de campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, hermanos, lo que quiero decir, hermanos, lo que la palabra muestra. En ese momento, Adán y Eva perdieron la simplicidad y la sencillez. Ahora, hermanos, nosotros, es una lección que tenemos que aprender. Vamos adelante de Dios, vamos a la presencia de Dios, así como somos. No es necesario cubrirnos y se autojustificar. Si Adán en ese momento, cuando Dios le preguntó, la mejor respuesta de él es reconocer su error. Y dije, Señor, sí, yo he equivocado, comí del fruto que tú dijiste para no comer, pero yo me arrepiento. Pronto, listo, ya estaba resolvido, porque Dios es rico en perdonar. Oh, Señor Jesús. Así que, hermanos, es muy importante saber de esto. Tenemos que estar desnudo delante del Señor. Totalmente desnudo. No viene con la justificación propia, no viene con argumentación de eso, de aquello. No, es sencillamente está desnudo delante del Señor. Amén. Esto me ha ayudado personalmente mucho, porque siempre que acontece algo, queremos tratarnos de nos defender. Oh Señor, con muchas argumentaciones. Pero ahora, con la lección de esta palabra, hoy no quiero defender nada. Yo quiero me abrir al Señor, ¿no? De la manera que soy. No quiero que nada exista entre mí y Señor. Amén. Oh Señor Jesús. Vamos a dar la secuencia. Vamos para capítulo 6. Ya hablamos de poco de carácter de ministro de nuevo pacto. Capítulo 6 aquí, versículo 1. Mira, aquí dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Todos hemos recibido la gracia de Dios, pero no podemos recibir esta gracia en vano. Esta gracia no puede quedar en vano. Esta gracia tiene que producir algo para Dios, positivo, ¿no? Y versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Señor Jesús, versículo 3, no dando a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Entonces, hermanos, usted
como ministro del nuevo pacto, tiene que guardar eso, ¿no? Que no podemos recibir la gracia en vano, no podemos ser tropiezo en ningún momento a ninguno, hermanos. Y tercero, para que ministerio de este nuevo pacto no sea vituperado. Versículo 4. Antes bien, nos recomendamos a todo como ministro de Dios en mucha paciencia. Mira, estos son los caracteres de ministros de Dios. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero más poseyéndolo todo. Hasta aquí por momento, ¿no? Mira, este es maravilloso. Esto es vivir en Dios que resucita de los muertos. Por ejemplo, aquí, como desconocidos, pero bien conocidos. Esta es acción de Dios. Como moribundos es muerte, muriendo. Mas he aquí vivimos, como castigados, pero no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esto es la gracia de Dios. Esto es no tomar la gracia de Dios en vano, no ser tropiezo para los hermanos, y también que nuestro ministerio no sea vituperado. Amén. También tenemos en 2 Corintios capítulo 11, capítulo 11, 23. Aquí Pablo empieza con la pregunta: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Y más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mira, hermanos, usted está preparado para ser un ministro del nuevo pacto. Si está preparado, entonces se prepare para que venga todas estas cosas. Pero Señor, yo soy tu siervo,
No voy a pasar por eso. Sí, a veces pasa. Aquí dice hambre y sed. ¿Cómo? Soy hijo tuyo, Señor. ¿Cómo tú vas a permitir que yo pase hambre? Sí, a veces tienen que pasar hambre, sí. Muchos ayunos, en frío y desnudez. Gracias, Señor, que estamos viviendo en un mundo más moderno. Quizás no tengamos esta experiencia profunda, extremada como Pablo, pero este es el principio para ministros de nuevo pacto. A pesar de las cosas que acontecen a nuestro alrededor externamente, nosotros internamente, aquí dice, además de estas otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto es el ministro del nuevo pacto, ¿no? Él puede estar cercado de problemas, de tribulaciones, de presiones, de provaciones, pero adentro él está así. Su preocupación verdadera es con la iglesia. Vamos a seguir entonces. El ministro del nuevo pacto viene de una línea que el Señor Jesús llamó de escogidos. Vamos a ver un poquito. Está en Mateus capítulo 20, versículo 16. Aquí dice: así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Muchos son llamados. Hay millones de cristianos en el mundo. En nuestra hermandad es muy grande. Todos fueron llamados, pero pocos escogidos. Yo le hago una pregunta, un desafío. ¿Quieres ser estos muchos llamados o quieres ser estos pocos escogidos? Tú es que elige. Si tú solo quieres estar en los llamados, amén. Es un camino que tú has elegido. Pero si tú quieres, tocado por el Señor, y quieres hacer la voluntad del Padre, entonces elija el camino de estos pocos escogidos. Amén. También en Mateus 22, 14. También repite lo mismo. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y el Señor estaba hablando esto con los discípulos, los 12 discípulos que le había llamado. Y ahora vamos a ver capítulo 7 de Mateus. ...21... No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí está la clave. No es solo decirle, Señor, Señor, ¿no? Pero no hace la voluntad. Lo importante es clamar, Señor, Señor, pero para hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y después, capítulo 12, versículo 50. Aquí es muy interesante, versículo 46, vamos a leer. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Entonces, respondiendo él al que le decía eso, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos?
Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Y versículo 50, él muestra el motivo por qué son estos sus hermanos y madre. 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aleluya. Entonces, hermanos queridos, primero nosotros fuimos escogidos. Queremos ser escogidos. Y para ser escogidos, entonces, tiene que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Esto es un principio muy importante. Si usted no quiere seguir este principio, entonces no puede ser como escogidos. Eres escogidos porque tú quieres hacer la voluntad del Padre. Versículo 7, volvemos para ver, capítulo 7, nuevamente, versículos 13 y 14. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí también otra opción para que podamos elegir. Primero tenemos la puerta estrecha. También otra es una puerta ancha. Y la puerta ancha tiene un camino espacioso, pero que lleva a la perdición. Sin embargo, queremos observar que esta perdición no es perdición eterna, es perdición del disfrute del reino milenial. Y muchos son los que entran por ella. Muchos quieren las cosas fáciles. En la vida cristiana es solo puro disfrute. Todo es para Él. El Señor es para Él. Las cosas son para Él. Él solo quiere hacer prevalecer su interés personal. Pero nosotros que queremos seguir al Señor, no ser escogidos por el Señor, hacer la voluntad del Padre, tenemos que entrar por una puerta estrecha y angosto el camino. Pero este camino, puerta estrecha y camino angosto, lleva a la vida. Esta vida es el gozo de estar en el reino milenial. Aleluya. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver Juan capítulo 6. Vamos a hablar sobre los discípulos que eran más íntimos del Señor. Juan capítulo 6, versículo 26. Aquí el Señor estaba contestando a la multitud que le seguía. Versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Así que esta gente, ¿no? Aquí en el versículo 22, el Señor llama a la multitud de la gente. Esta gente, según lo que el Señor dice acá, no estaban buscando la palabra que el Señor estaba hablando, las señales que el Señor hace, pero porque el Señor ha dado pan para ellos, pan físico. El Señor había alimentado con ellos con el pan. Ustedes se recuerdan de la multiplicación de los panes, ¿no? Para 5,000 hombres. Y sobró 12 canastas llenas. Entonces, versículo 27, el Señor advierte a la gente: trabajar
no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aleluya. Entonces el Señor sigue con su discurso, ¿no? Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Otra vez, a hacer voluntad del Padre. Versículo 39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y ahí, Señor, empezó a hablar que mi carne bebida, mi carne comida, verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. Así que el Señor no estaba hablando de comer su carne física o beber su sangue físico, pero ellos, como tenían una mente cartesiana, dentro de ese plano, cartesiano, ellos no entendían nada. Entonces, versículo 60, dice, a oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿No? Entonces, aparte de los 12 discípulos, el Señor tenía muchos sus seguidores, aparte de los 12, había muchos sus discípulos. Entonces estos discípulos, ¿no? Empezaron a dudar del Señor, de las palabras que el Señor había hablado. Versículo 64, el Señor dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, que son estos grupos de discípulos mayores, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Pero versículo 63, el Señor añadió esta palabra que encontré muy rico. El Señor dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En ese versículo el Señor estaba llevando sus oyentes, su audiencia, para fuera de la dimensión terrena. Estaba intentando llevarlo a la dimensión celestial, divina, porque el Señor dice, el Espíritu es que da vida. Si tú comes de mi carne física, no va a tener ningún provecho, ni tampoco beber mi sangre física. Y aún yo soy uno solo. ¿Cómo podría darte de comer a todos, a tanta gente? Es imposible. Aleluya, que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Aunque tú puedas comer de mi carne física, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Y versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos se fueron por causa de esta palabra, porque ellos no creyeron. Mira, 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Así que estos 12 permanecieron con el Señor. Estos son los verdaderos escogidos. Gracias al Señor. Aleluya. Y vamos para Juan capítulo 13.
aquí capítulo 13, ¿no? Aquí versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Señor Jesús. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Esto es muy interesante. Nosotros mismos, hombre cuando fue creado, ¿no? Era una muñeca de barro, era hecho de polvo de la tierra. La única parte del hombre que era cuerpo era hecho de las cosas terrenas. El resto era de Dios. Pero este cuerpo, si no fuera por el aliento de Dios, permanecía sin vida, sin ánimo. Pero Dios sopló y este hombre pasó a vivir. Llegó a ser alma viviente. Entonces, hermanos, este cuerpo nuestro es terrenal. Este cuerpo es el único que nos hace apegar a esta tierra, a las cosas terrenas. Por eso es que el Señor dijo que el Señor nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo resurrecto en aquel día. Amén. Entonces, hermanos, si salimos de Dios, salimos por su soplo, y un día vamos a volver a Dios. Esto es lo que Dios quiere. Amén. Ahí vamos siguiendo. Aquí la fiesta de Pascua, ¿no? Aquí, saltando para el versículo 23 de capítulo 13. Señor, entonces, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en el espíritu, declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Esto ocurrió cuando el Señor estaba pasando la fiesta del Pascua. Pero después, esta fue la última Pascua. Después de eso, no hay más. Después de eso es la cena del Señor, la fiesta que celebramos al Señor. Podemos ver en Mateos 26. Mateos 26. Mateos 26, para que los hermanos puedan entender, ¿no? Aquí el versículo 17, 26, 17. El primero día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndoles, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Viste? Esta fiesta era la Pascua y era costumbre de los judíos tener la fiesta de Pascua. Y él dijo, id a la ciudad cierto hombre y decirle, maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos, como Jesús, hicieron como Jesús les mandó y preparó la Pascua. Primero entonces el Señor tomó la Pascua. Y cuando el Señor tomó la Pascua, Judas también estaba junto, aún, ¿no? Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahí todos quedaron tristes y tal, ¿quién será? Y
Entonces, versículo 25, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Y le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. Mira, a partir del versículo 26, es la mesa del Señor. El Señor terminó con la Pascua. Hoy la iglesia no necesita guardar la fiesta de Pascua, porque el Señor terminó con Pascua y inauguró una nueva fiesta, que es la mesa del Señor o la cena del Señor. Y de la cena del Señor, Judas no participó, porque en Juan capítulo 13 dice que él había salido, ¿no es cierto? Aquí dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Amén. Pero es muy interesante, el versículo 29, el Señor dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Por supuesto, Señor, era la última cena con los discípulos, porque de ahí adelante ya sería entregado, preso y para la crucifixión. Él dice que hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mira que corazón del Señor, de nos encontrar con Él nuevamente en el reino de su Padre, para tomar nuevo. Aleluya. Por eso, hermano, nosotros en la vida de iglesia tenemos hábito de cada domingo, para nosotros es primer día de la semana, porque el primer día de la semana es el día que Jesús resucitó. Antes la Pascua era el séptimo día de la semana, el último día de la semana, pero el Señor Jesús inició una nueva era, que es primer día de la semana. Entonces, domingo en portugués o en español tiene el mismo sentir, que es el día del Señor. Aleluya. Vamos a estar participando del reino un día con el Señor. Oh Señor Jesús. Vamos para entonces, para finalizar, versículo 13. Mira solo, versículo 24. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, y lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Eso ahí aún era fiesta de la Pascua. Entonces Jesús le dijo, lo que has de hacer, hazlo muy más pronto. Pero ninguno de los que estaba en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, rumbo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. O sea, cuando Judas tomó el pan de
la cena de la Pascua, él se fue. Pero él no participó del primer partir pan que el Señor instituyó, ¿no? Ahora, versículo 31, cuando Judas salió, entonces, cuando hubo salido, ¿quién? Judas, ¿no? Dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Por qué el Señor dijo esto? Porque el Señor estaba yendo para crucifixión y estaba tomando última cena con los discípulos. Estos discípulos son los escogidos, son las personas íntimas del Señor. Ahora son 11, ¿no, hermanos? Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿tú quieres hacer parte de este grupo de íntimos del Señor? Yo quiero ser. Pero para hacerlo, entonces tú tienes que ser escogido. Tú tienes que hacer la voluntad del Padre, ¿no? Y entrar en la puerta estrecha y camino apretado, camino angosto. Amén. Ahí entonces el Señor ya estaba, el camino para el Señor ser glorificado se abrió. Faltaba lo último, o sea, Judas estaba presente, aún enquanto Judas estaba presente, el Señor no podría abrir su corazón a los discípulos. Ahora, como Judas se fue, el Señor se sintió con libertad para hablar todas las cosas de su corazón para los discípulos. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Oh Señor Jesús. Aleluya. Ahí nosotros tenemos capítulo 14. Sabemos que dentro del ministerio de Juan, estas son las palabras más elevadas. Sabemos que del ministerio de Pablo, nosotros tenemos puertas abiertas al cielo, las ventanas abiertas para el cielo, pero con el ministerio de Juan estamos en el cielo. No hay más puertas ni ventanas, estamos en el cielo. Esto es lo que el Señor quiere nos mostrar. Aquí 14, ¿no? Hay muchas cosas buenas. Versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Oh Señor Jesús. Y antes de eso, en versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esta es la perfecta unidad. Hijo con el Padre era uno, totalmente uno. Y el Señor quiere nos agregar en él para que participemos de la misma unidad. Aleluya. Versículo ahí. Entonces aquí voy a repetir otra vez. Versículo 23. Respondió Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Entonces lo que nos guarda es la palabra profética del Señor. Amén. Nos da una dirección, nos da una orientación. Es como la nube en el desierto para el pueblo de Israel. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aleluya. Capítulo 17. Ya vamos rápido para capítulo 17. Capítulo 17, versículo 5 dice, ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces estamos hablando de la misma gloria que el Hijo tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Y también versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aleluya. La parte de como hijo unigénito del Padre, el Señor ya estaba en la gloria con el Padre. Y como hijo unigénito, él también ya es santificado tanto cuanto el Padre. Pero ¿por qué el Señor habló aquí? Yo me santifico a mí mismo. De nuevo, él no era hijo de Dios. Ahora sí, él se santifica porque la parte humana, la humanidad de él, necesitaba de pasar por ese proceso de santificación. Amén. Para que nosotros, él abrió el camino hacia el Padre. Usted sabe que nuestro lugar, como dice Juan 14, es el Padre. Padre es nuestro lugar. Y el camino es el Señor Jesús, es el Hijo, ¿no? Y el Señor Jesús dijo, quien ve a mí, ve mi Padre. ¿Por qué dices, muéstranos el Padre? Aleluya. Pero la intención del Señor es nos llevar para dentro del Padre. Que todos nosotros seamos inseridos en el Padre. Esto es nuestra glorificación. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aleluya. Acá dice, para que todos sean uno. Lo que Dios quiere es nos perfeccionar a la unidad. Para como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Amén. Después, versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también, a mí me has amado. La intención del Señor es que nosotros seamos perfectos en la unidad. Así como hijo con el Padre, ellos son uno, son totalmente uno, en unión. Y el Señor ahora también quiere que nosotros participemos de esta misma unidad. Aleluya. Ahora 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí está, hermano, una cosa muy curiosa. El Señor dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue eso? Fue cuando el Hijo no vino a ser hombre todavía. Él era junto con Dios. Él disfrutaba. Entonces hay gente que dice que Dios estaba muy solito y que muy solitario y quería compañía. Por eso Él creó al hombre para que sea su compañero, como un complemento de Él. Pero acá dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Entonces había una relación de amor entre padre y el hijo. Antes que hubiese Cristo venido a la tierra. ¿No es cierto, hermanos? Entonces, vamos a ver algunos versículos. Vamos para Provérbios. Provérbios capítulo 8. Vamos a leer algunos versículos, no todo, ¿no? Capítulo 8 para adelantarnos. Versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura. El Señor aquí, capítulo 8, habla de sabiduría, que Él era sabiduría. Y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y tal, ¿no? Creo que podemos adelantar un poquito. Versículo 22. Jehová me posuía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras. Cuando el Señor dijo, como tú me has amado antes de la fundación del mundo. Esto nos lleva a buscar, ¿no? Algo diferente hay algún misterio que tiene. Entonces, versículo 22 tiene una respuesta aquí. Jehová me posuía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Aleluya. El Hijo estaba con el Padre desde el principio. Vamos siguiendo. Versículo 23. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes que los abismos fue engendrada, antes que los montes fuesen formados, antes que lo collado ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el ciclo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba los fuentes de abismo, cuando ponía al mar sus estatutos para que las aguas no ultrapasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día. Había una relación, ¿no?, de alegría, de felicidad, de gozo en esta relación entre el Padre y el Hijo, ¿no? Aquí dice 31, me regocijo de la parte habitable de su tierra. Mira, hermanos, delicia, esta palabra es muy fuerte. Era su delicia de día en día. El Padre se complacía con el Hijo. Y siguiendo el versículo 31, y mis delicias son los hijos de los hombres. El Señor en su plano siempre quiso tener a los hombres, ¿no? Vamos a ver también Mateos capítulo 3 dice, cuando él fue bautizado, aquí capítulo 3 versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía,
este es mi amado, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto fue en el bautismo del Señor Jesús. Entonces, la voz era del Padre. Cuando él fue bautizado, la voz le decía, Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, Dios se complacía con su Hijo antes de la fundación del mundo. También Mateo 17, ahí ya estamos por terminar. 17, cuando en el monte de transfiguración, y entonces Pedro empezó a hablar, tal, y versículo 5, mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. En esta esfera, hermanos, que el Señor quiere nos llevar, esta esfera de amor, ¿no?, de la unidad, de gozo, de alegría. Y hermano Pedro aún dijo siempre a nosotros que en este lugar no vamos a tener falta de nada. En ese lugar, junto con el Padre y el Hijo, en este amor, Dios será todo para nosotros. El que le gusta de pescar, ¿no? Porque uno le preguntó, pero ¿será que en el reino del Padre vamos a poder pescar? Aleluya, que no habrá más necesidad de buscar entretenimiento, porque Dios es nuestro entretenimiento para todas las cosas. Gloria al Señor. Entonces vamos a quedarnos por aquí, y esta tarde a las 8 de la tarde, hermano Pedro va a dar otro mensaje. Amén. Que todos puedan aguardar. Gracias, Señor. Tengo mi corazón siempre, me recuerdo de ustedes, y siempre orando por todas las iglesias en Chile. Amén. Jesús es el Señor. Amén.